Muy buenas noches, ¿cómo va gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Este es el primer living político del año y nos encontramos acá con Sandra Míguez, nada más ni nada menos, periodista judicial y de investigaciones, integrante de la Red Federal de Periodistas Feministas. Un aplauso, por favor. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias, Antonia, por esta invitación. La verdad que siempre es hermoso poder conversar con gente amiga, con colegas. Y bueno, un honor que me hayan invitado a este primer encuentro de este año. Muchas gracias a vos por venir. Y te voy a hacer la primera pregunta, le hago a todos los invitados. Para vos, ¿la política es un arte? Sí, absolutamente. Es un arte y es una herramienta y creo que es indispensable entenderla de esta manera para poder también eh, tomarla como un recurso, como una herramienta que permite la transformación a la que aspiramos, ¿no? Como sociedad que evoluciona, que cambia. Y la política es, creo yo, la única herramienta que nos hace posible profundizar los sistemas democráticos, y el pensamiento de una sociedad que aspire a una organización y al respeto sobre todo, ¿no? Y la tolerancia. Cosa que hoy en día considerás que está muy presente, que está menos presente. ¿Cómo analizás la situación actual? Sí, estamos en un momento muy complejo. Yo creo que a diferencia de la de la sociedad y de los distintos organismos vivos de la sociedad, como se suele decir, ¿no? De los movimientos y demás, la clase política ha virado en este último tiempo hacia cuestiones que ponen en jaque ese respeto por la democracia, ese respeto por la tolerancia, por la diversidad, por el pensamiento de un otro, una otra, puede ser absolutamente distinto, ¿no? Y se ven las manifestaciones políticas, sobre todo el presidente de la Nación para abajo. El hecho de que sea el presidente de la Nación el que está marcando esta forma de hacer y de construir las narrativas y los discursos se disemina hacia abajo, ¿no? Porque vemos hoy muchas de las personas que siguen esta tendencia, por decirlo de alguna manera, reproduciendo algo que va en contra de valores muy arraigados en nuestra sociedad. Y lamentablemente eso es lo que creo yo que en este momento está en jaque, ¿no? Pero también es cierto, a mí me gusta ver siempre la mitad del vaso lleno, y entonces digo, a mí no me sorprende que los movimientos más conservadores, la ultraderecha y demás, entiendan que el progresismo, como ellos les gusta llamar, ¿no? O los movimientos más progresistas, que son aquellos que luchan por los derechos de las personas, o por el avance de los derechos económicos, sociales, culturales, educativos, de salud, etcétera, sean justo el punto focal de sus agresiones. Ni hablar a las mujeres y las disidencias, los movimientos feministas, porque creo yo que en las últimas décadas sí ha habido un sujeto político que ha puesto en tensión a la política para cuestionarlo todo, ha sido justamente el movimiento de mujeres. Entonces, cuando asume un grupo que va en contra de esto, es lógico que lo tome como punto para atacar, ¿no? Entonces, creo yo que una vez salido de los primeros malestares que genera todo esto, porque una siente que hay un retroceso muy grande, que es cierto además, y demás, pero también da la pauta de todo lo que hemos conseguido y de todo lo que hemos avanzado y de todo lo que hemos logrado en ese movimiento. Entonces creo que ahí está nuestro punto de fortaleza, o donde tendríamos que volver a pensar todo lo que hicimos, cómo lo construimos, y también aprender de los errores, ¿no? O de las oportunidades, ¿no? Y de los momentos. Entonces creo que en este momento en particular estamos en una situación que nos demanda seguir estudiando, seguir analizando, seguir pensando nuevas estrategias. Las formas que veníamos utilizando no son las más adecuadas en este momento. Tal vez pensar de qué otra manera podemos llegar y empezar a volver a tomar esa fuerza que nos hizo estar en la calle, que nos hizo
justamente pelear por nuestros derechos. Hace 10 años justamente fue el primer Ni Una Menos. ¿Qué balance haces desde ese momento hasta ahora? ¿Ves algún retroceso? ¿Ves alguna... ¿Qué es lo que ves en general, no? Mira, si me pongo a pensar en 10 años atrás, hemos avanzado mucho, muchísimo. Si me pongo a pensar en los últimos 2 años desde la asunción de mi ley, el retroceso es brutal también, ¿no? Porque el hecho de desarmar una estructura como intentaba hacer el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y digo intentaba hacer porque pensemos que en la estructura del Estado fue el ministerio más nuevo y en poco tiempo, con todas sus dificultades, logró desarrollar o por lo menos intentar implementar algunos programas que eran de asistencia, de acompañamiento, para tratar de revertir las distintas manifestaciones de la violencia de género. El hecho de que el presidente haya optado por desarticular ese ministerio, de desfinanciar los pocos recursos que había, obviamente habla de un retroceso, ¿no? Y eso se condice con la cantidad de casos de violencia de género que estamos viendo en los últimos tiempos, de la cantidad de denuncias que hay, que con mucha dificultad hoy las mujeres realizan. Digo con mucha dificultad porque también es cierto que al retirarse los mecanismos del Estado que están puestos al servicio para eso, es más difícil para una mujer hacerle frente a una denuncia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el patrocinio legal, ¿no? El patrocinio gratuito legal, que era una de las consignas que hacía que una mujer por lo menos pudiera llegar a la justicia a hacer un planteamiento respecto de su situación. O programas que intentaban acompañar a la mujer para que al salir del hogar al que había denunciado a su agresor, tuviera por lo menos un monto inicial para poder cubrir un alquiler o un inicio de alguna actividad, o incluso estos talleres que estaban pensados para que estas mujeres que de pronto no habían tenido oportunidades tuvieran la posibilidad de hacerse de un oficio, ¿no? Entonces, digo, son un montón de cosas que marcan claramente un retroceso que preocupa absolutamente y preocupa porque afecta directamente la vida de las mujeres, no solamente de las mujeres, de toda la sociedad. Estas huellas, estas marcas, estos femicidios y cualquier tipo de agresión es una agresión a toda la sociedad. Lo podemos pensar en clave solamente de las mujeres, pero hay hijos, hay familias, hay amistades, hay entornos, y hay una sociedad que está siendo lesionada cada vez que una mujer es agredida. Ni hablar de la máxima expresión de la violencia de género, que es el femicidio, ¿no? Eh, Pensemos lo que pasa en esa comunidad cuando se toma conocimiento de un hecho de estas características. La convulsión que significa, ¿no? Eh, bueno, creo que sí, que hay, por eso digo, es un momento muy crítico y es un momento en donde lamentablemente lo que cunde no son los buenos ejemplos, todo lo contrario, ¿no? Porque estamos hablando que la máxima autoridad de este país está justamente hostigando de forma permanente a las mujeres, a los colectivos de la diversidad, a los feminismos y a todo lo que sea una propuesta de pensamiento distinto, ¿no? Y como comunicadora y mujer también, bueno, en este caso también principalmente como feminista, ¿no? ¿Cuál consideras que es el rol de los medios y el de las comunicadoras en este contexto? Bueno, en línea con lo que veníamos hablando, en primer lugar me gustaría señalar que también el periodismo en su conjunto ha sido uno de los focos de agresiones permanentes del presidente de la Nación. Es decir, hay datos de las principales consultoras del país que la primera persona física dentro de las redes sociales como X o Twitter es Javier Milei, el mayor, la persona que más agresiones, insultos, y al periodismo en particular. Recordemos que nos ha dicho que somos las prostitutas del poder, que somos, digo, somos como colectivo de trabajadores, ¿no? Y trabajadoras, eh, que somos ensobrados, bueno, todo esto, ¿no? Que somos mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Basta con ir al archivo, a cualquier archivo de Google para ver la cantidad de improperios y de agresiones que ha habido. Entonces digo, en este contexto, nosotras somos periodistas, comunicadoras y mujeres
que estamos tratando de plantear un pensamiento crítico, que es lo que hacemos generalmente desde la comunicación. Ese es uno de nuestros objetivos, informar, pero también alentar a pensar y a escuchar otras voces. Bueno, creo que estamos en un momento en el cual nada nos es favorable en este sentido, ¿no? Institucionalmente hablando. Y también pensaba en la dinámica que le ha dado este gobierno en particular a ese juego de la narrativa construida a través de las redes sociales, porque fijémonos que ni siquiera utiliza los tradicionales grandes medios de comunicación, que también, con los cuales también ha tenido conflictos, ¿no? Utiliza las redes, ¿no? Su estrategia se basa en las redes sociales, en retuitear y en compartir agresiones, en generar a través de inteligencia artificial videos y demás que agreden particularmente a algunas compañeras periodistas, viralizarlos, compartirlos desde su cuenta oficial, el presidente de la Nación. Entonces digo, estamos en un momento que es absolutamente complejo y difícil para pensar de qué manera sostenemos nuestro trabajo, nuestra práctica diaria. ¿Cómo lo hacemos sin ser víctimas también de esas agresiones, ¿no? Lo cual amerita que todo el tiempo sigamos formándonos, estudiando, observando cómo lo han hecho en otros lugares, especialistas. Entonces es una doble tarea, porque nos tenemos que formar para la especificidad de los temas que tratamos, para llevar información fidedigna, chequeada, con voces calificadas y demás, pero además tenemos que estudiar para ver nuevas estrategias de comunicación. Sí. ¿No? Entonces es permanentemente un desafío. Es un desafío permanente y también hablaste también mucho sobre la cuestión de seguir formándonos y todo. ¿Cómo ves a la IA en todo esto? Yo creo que la IA pues, es un gran recurso y una gran herramienta. Para eso hay que formarse también, hay que estudiar, hay que ver cuáles son los límites éticos también, ¿no? Y los límites profesionales. Porque una cosa es que yo utilice como una herramienta, como puedo utilizar Google para buscar datos, ¿sí? Y otra cosa es que yo delegue toda mi responsabilidad profesional en la IA. Y ahí estamos al horno, porque la IA puede construir un texto, cada vez lo hace más eficientemente, cada vez lo hace mejor, pero no obstante yo creo que hay que dar todo lo que tiene que ver con la perspectiva humana, y eso a la inteligencia artificial se le puede parecer mucho, pero el toque, el toque humano lo pierde, ¿no? Entonces también tiene que ver con cómo creativamente un periodista, una periodista, un comunicador o comunicadora quiere abordar un tema. Y la IA cae en lugares comunes, cae en frases hechas y demás, y ahí está el toque personal. Yo creo que no lo descarto como herramienta, me parece que es algo así como en un momento llegó el celular y en otro momento llegaron algunas herramientas digitales. No sé, yo por ejemplo estoy fascinada con la posibilidad de desgrabar una entrevista y en segundos tenés la versión desgrabada. Sí. Algo que nos llevaba muchísimo tiempo, Yo también ¿no? lo uso, así que sí. Exacto, yo pensaba, por ejemplo, desde que escribí Crímenes Menores, que es mi primer libro, ahora ha pasado justamente las herramientas de la inteligencia artificial y la posibilidad de tener esto, ¿no? Una desgrabación. Yo estaba escuchando el audio. Su producción con datos, etcétera, a cuando lo hace delegando esa función en la IA, ¿no? Entonces creo que como todas las cosas, tiene sus pros y tiene sus contras y tenemos que aprender a usarlo, ¿no? Me parece que ese es
también es una de las cuestiones que tenemos por delante. No sé, yo sigo mucho las cuentas, por ejemplo, de Irina Sternik, con lado B, lado A, que es su boletín electrónico que habla sobre todo sobre la inteligencia artificial, las apps y demás. Y me parece que hay gente muy formada que tiene eh, una gran capacidad también para explicarnos estas lógicas y estas herramientas y darnos también a nosotros un empujón para poder utilizarlas. ¿Cuál consideras que fue el cambio más drástico en los últimos años sobre la forma de hacer periodismo? Las redes sociales. Yo creo que las redes sociales han habilitado algo que siempre aspiramos, que es entender la comunicación como un derecho humano fundamental, pero también, es decir, hoy cualquier persona con un celular puede grabarse, puede grabar algo, puede subirlo a la red, ¿no? Oficiar como una suerte de cronista, Claro, pero es el también, famoso periodismo ciudadano. sí, que yo no lo llamo así, porque me parece que el periodismo ciudadano es otra cosa que se emparenta un poco más con el oficio del periodismo y que debiera tener pautas éticas. Y yo siempre digo, de, parezco de la generación que soy en realidad, de muchos años antes, ¿no? Digo, nosotros en la facultad teníamos ética periodística como una materia. Y yo creo que eso hay que recuperarlo. Y teníamos aparte decálogos de ética periodística, y seguíamos un poco la escuela de la Fundación Gabriel García Márquez en periodismo y de otras organizaciones periodísticas que le daban mucho énfasis al tema de la ética periodística. Y yo creo que las redes sociales no solamente que habilitaron que cualquiera puede decir cualquier cosa sin tener en cuenta el ABC del periodismo, que es chequear las fuentes, de chequear los datos, de buscar más información, de poner en contexto, ¿no? Todas estas pautas que generalmente tenemos a la hora de comunicar, sino que además borró la cuestión de esa, a través del hecho de que las cuentas pueden ser ficticias o anónimas, hace que también se borre cierto grado de responsabilidad sobre lo que se publica ¿Y o cómo, sobre lo que se dice, ¿no? y cómo crees que resiste el periodismo ante todo esto? Ante las redes, ante el algoritmo, ante lo volátil también. Creo que la resistencia es una práctica diaria en el sentido de cada vez que voy a publicar algo, cada vez que voy a cubrir una nota, cada vez que voy a hacer algo que tenga que ver con mi oficio, eh, no desestimar ninguna de esas pautas que nosotros tenemos desde que fuimos a la facultad, ¿no? O que aprendimos por oficio, o que sabemos que es el ABC del periodismo. Es como, sí, la velocidad de los hechos y demás nos van llevando, ¿no? Como que queramos, que quisiéramos publicar todo inmediatamente. Tenemos que aprender a tomarnos un tiempo, a seguir pensando, a reeditar nuestros contenidos, a pensarlos en clave periodística, pensarlo en clave de derechos, pensarlo en clave de feminismo, ¿no? Y entonces, eso seguramente, yo puedo tener la primicia de algo, pero si eso no me da el tiempo necesario para chequear y para pensar en estos aspectos, es probable que cometa algún error o que vulnere algún derecho. Entonces creo que a veces hay que tomarse un poco de tiempo, bajarse del acelere ese que nos da a veces la diaria y decir, bueno, ¿cómo encaro esta noticia? ¿Cómo enfoco esta nota? ¿Qué posibilidad de poner en contexto? Porque muchas veces vemos notas que están como en la nada misma, ¿no? El hecho y ya. Bueno, pero ¿qué trasfondo hay? Y esa es la práctica del periodismo. Dar elementos que le permitan a la persona que está leyendo, escuchando o sintonizando un streaming o lo que sea, tener elementos para pensar un poquito más allá, Claro. ¿no? Y pensarnos como sociedad. Los otros días estaba hablando con Marcelo Medina, que hace temas judiciales, ¿no? Le decía que me encanta la cobertura que él hace en el Canal 9, porque justamente lo que hace es esto. Los temas judiciales pocas veces se ponen en contexto, ¿no?
se cuenta, bueno, el robo, no sé, pasó tal cosa, hubo tal detenido, una lesión, etcétera. Y Marcelo cuenta un poco del más allá, el trasfondo, el contexto, y me parece que esa es la gran responsabilidad que tenemos como periodistas, ¿no? De poner en contexto que es un poco también una de las pautas del periodismo en clave feminista. Claro. Y bueno, vos también, hoy nombraste también Crímenes Menores. Estuvimos hablando también un poco sobre tu último libro, también, sobre Líbranos del Mal. Y trataste muchos temas de violencias y femicidios en general. ¿Y cuál es la responsabilidad que crees que tenemos las comunicadoras en estos casos tan sensibles? Los otros días hablando con unas colegas me preguntaban un poco esto también, en este sentido. Yo creo que la posibilidad de llevar estos trabajos a formato libro, no solamente que permite ampliar ese análisis, esa mirada sobre los hechos, sino que además reactualiza el debate. Porque pensemos que estos dos casos sucedieron hace ya unos cuantos años, el caso de Micaela, ¿no? El caso del femicidio de Micaela García, el caso de las monjas que denuncian a la Madre Superiora del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá. Sin embargo, hoy estamos hablando de esos temas o volvemos a pensar sobre estos casos, qué nos trajo, qué nos aportó, qué preguntas quedan latentes, qué ha hecho la justicia, qué cambió la justicia a partir del caso de Micaela, en qué estado, en qué situación estamos en relación a la aplicación de la ley Micaela. Todas estas cosas se reactualizan porque un libro permite ser leído en otro momento y pasa el hecho de lo noticiable en el momento. Es decir, nosotros seguramente cuando fue el femicidio de Micaela o cuando fue el caso de las Carmelitas, hubo infinidad de notas periodísticas y de cobertura de lo que fueron los juicios, ¿no? Notas que se publicaron en distintos medios y en distintos formatos. Sin embargo, el libro lo que hace es volver hoy a traernos el tema y cada persona que lo lee vuelve a traer esa mirada sobre un hecho para también analizar qué es lo que sucedió. Entonces me parece que ese es el aporte que tiene. Y a mí realmente me sorprende también la devolución de las personas que leen, de aspectos que a veces yo he avanzado en alguna cuestión, pero no pensé en la repercusión que podía llegar a tener y cómo alguien tomó, dice, y lo asocia con algo puntual. Y como digo, también poner en contexto, ¿no? Y poner en contexto significa pensar en todas las circunstancias que hicieron posible que esos hechos se dieran de esa manera en ese momento. Y también pensar en la actualidad qué cambió, si es que cambió algo, y quién está garantizando que eso no pueda volver a suceder. Entonces me parece que ahí hay una gran responsabilidad nuestra como periodistas, feministas, bueno, de todas y todos los periodistas en general, pero particularmente con este tipo de casos, para poder pensarlos de esa manera, ¿no? Me parece que ahí hay algo que por lo menos yo encontré que me da como otra posibilidad de hablar de estas cuestiones que son las que a mí particularmente he seguido y cubro habitualmente, ¿no? No es lo mismo hacer una nota que tal vez es momentánea, es efímera, que la posibilidad después de que ese material quede y que quede como un archivo también, ¿no? Claro. Que documenta un momento de nuestra sociedad. Y bueno, también veníamos hablando un poco de libertad de expresión, un poco de todo. ¿Y consideras que hoy corre más riesgo la libertad de expresión a una especie de censura directa? En parte también por la precarización laboral y el hostigamiento en redes sociales. Sí, yo creo que uno de los graves problemas que tenemos es la autocensura, sobre todo quienes estamos dispuestas a hacer coberturas feministas o de los derechos de las mujeres, estamos expuestas totalmente en las redes sociales. De hecho, me ha pasado de recibir amenazas, comentarios y demás, de cosas que son hasta, te diría cosas muy frívolas, y sin embargo he tenido
comentarios. Y también sé, obviamente, de muchos casos de situaciones muy graves, ¿no? Como el de Nadia Biuso, que tuvo que finalmente renunció a su lugar de trabajo, era editora en TN, o Luciana Pecker, que está viviendo en España justamente por las agresiones que recibe. Creo que eso hace que lamentablemente una tome recaudos, como por ejemplo restringir los comentarios en las redes, como por ejemplo hacer que los perfiles sean privados, ¿no? Y para nosotras que somos periodistas, que estamos expuestas, eso significa una limitante en nuestro trabajo. Tener que tomar tantos recaudos y tantos cuidados, cosa que no le pasa generalmente a los varones. eh, Hoy hay como una explosión de eso, ¿no? Pensemos además, como decía anteriormente, en las agresiones a veces que vienen del propio sector de la política hacia algunas compañeras periodistas, y eso, por supuesto, que lesiona la libertad de expresión. Después estará en cada uno eh, cómo le afecta eso, porque hay personas que se han visto afectadas en su salud, ¿no? Directamente, en su salud mental, en su salud física, por este tipo de agresiones. Pero me parece que es un tema a reflexionar y a pensar, ¿no? Cómo también buscamos nuevas herramientas y en este sentido hay mucha gente que está trabajando sobre lo que es la violencia digital, no solamente porque nos afecta a nosotras como periodistas, sino porque también afecta sobre todo a adolescentes. Claro. Hay infinidad de casos documentados de instigación al suicidio, de casos de violencia que han sido muy tremendos, de violencia digital. Y hay una ley en nuestro país, la ley Olimpia, y hay otras leyes que están considerando estas formas de agresiones que son también como síntomas de esta época, ¿no? A partir de las redes sociales. ¿Consideras que estas leyes se están cumpliendo? ¿Hay una reglamentación? ¿Hay un impacto directo? ¿O es solamente una ley ahí en el aire que con suerte sabemos que existe? Eh, Mira, nada más decir que la ley Micaela se ha aplicado muy parcialmente, no se continúa aplicando. Y la ley Micaela, por ejemplo, para mencionar una ley que hablaba justamente del tema de sensibilizar en temas de violencia de género, que es una ley elemental, con el cual yo creo que gran parte del sector que ha hecho algún curso, que ha tenido en su momento las capacitaciones o los talleres, salió con ese certificado y pensó que ya estaba, ¿no? Entonces digo, los distintos estratos del Estado y de la sociedad, tenemos que ir viendo qué es lo que pasa, porque no es algo estático, ¿no? La sociedad es algo móvil, algo que cambia permanentemente. Entonces, las leyes están para que eso se cumpla en primer lugar, pero también para encontrar de qué manera, a través de qué instrumentos, hacemos que sean aplicables. Porque a mí no me sirve de nada, digo, a mí, digo, como sociedad, no nos Claro. sirve de nada que un juez, un fiscal salga con el certificado de que cursó o hizo el trayecto de sensibilización sobre la ley Micaela si después no lo aplica, si después no tiene, digo la ley Micaela como para pensar que en todas las leyes pasa un poco lo mismo, ¿no? O una justicia que muchas veces se maneja con leyes y gestos del siglo pasado, ¿no? En donde la perspectiva respecto de los derechos, sobre todo de las mujeres, ya que hemos hablado en gran medida sobre eso, es otro paradigma, es otro modelo, está totalmente alejado de la realidad. Y sin embargo, tenemos jueces y fiscales y sentencias y documentos de la justicia que siguen aplicando ese viejo dogma, ¿no? Entonces creo que sí, que ahí nos falta muchísimo. No solamente doy por caso lo de la justicia, digo en todos los estamentos del Estado, ¿no? Sí. Y también del sector privado. En el sector privado creo que es mucho más tremendo en el público, me animo a decir. Claro, porque bueno, no, ni siquiera han tenido la obligación de hacer estos talleres, aunque haya sido un papelito, como digo, que salís con un certificado. Por lo menos yo creo que puso el tema en la agenda. Y eso ya era un montón, ¿no? Para algo que venía siendo relegado. Y
Otro tema también que es muy particular y muy sensible entre los periodistas, cómo afecta la distribución de la pauta pública y la concentración de los medios a la libertad de prensa en este contexto. Sí, absolutamente. Bueno, venía escuchando justamente los nuevos modelos de canales de streaming y demás, que lo que hacen es tener una suerte de socios, ¿no? Que son quienes escuchan y demás, que eso da como otra posibilidad, pero lamentablemente, si nosotros miramos la realidad de los medios y miramos la realidad de los medios en nuestra provincia o en nuestras localidades, dista mucho de lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Corriéndonos, dejando de lado, porque no vamos a entrar a dar análisis sobre el tema del centralismo porteño, que ya Sí. todo el mundo lo conoce, digo, ya no por eso no lo vamos a mirar, pero digo, centrándonos en lo que pasa también en nuestra provincia, se repite ese modelo, en otra escala, de otra manera, y también hay que decir que en esa distribución de roles dentro de los medios de comunicación en la provincia está muy masculinizado. Sí. Es decir, la mayoría de los directores de los medios, sea el que sea, gráfico, radial, televisivo y demás, la mayoría de los cargos dirigenciales están ocupados por varones. Y se hacen mesas de debate y de análisis de temas, de cualquier tema, todos varones. Sobre todo si tiene que ver con estas cuestiones tradicionales de lo que nosotros en nuestra jerga decimos los segmentos duros, que son política, economía, internacionales y demás, siempre aparecen las mesas de varones hablando sobre estas temáticas. Sí. Yo digo, y en nuestra provincia, muchas compañeras, yo te Sí. diría que casi todas, tienen un posicionamiento político muy marcado, que podrían tranquilamente hablar del análisis de la realidad de cualquier hecho, sin embargo en esas mesas no se las convoca. Y te menciono cuatro o cinco, disculpándome de todas las demás Sí. que también están en condiciones, pero digo, Laura Telenzano, Paola Robles Duarte, Sonia Fernández, Luz Alcain, Ania Alegre, cualquiera de nosotras está en condiciones, por nuestra formación y nuestra experiencia, de sentarnos en la mesa a hablar de temas políticos, ¿no? Tenemos que dejar de ser polémica en el bar de alguna manera. Claro, exactamente, ¿no? Y lo digo con todo el respeto que me merecen los compañeros que saben un montón. Pero digo, no puede ser que las mesas hoy, en este momento de nuestro siglo 2026, siga habiendo mesas de debate donde solamente está el 50% de la población representada, y digo, ya está ahí, porque incluso las mujeres en algunas ciudades somos un poco más, ni hablar de otras identidades de la diversidad, incluso dentro de los medios de comunicación, digo, está muy segregado también lo que es los medios alternativos, como si fuera solamente que abordan temáticas que, ¿no? Como que esos temas no tuvieran peso, cuando en realidad están hablando justamente de nuestros derechos. Y digo esto reivindicando la labor que hacen los medios alternativos, por mencionar algunos casos, Radio Comunitaria Barriletes, la Asociación Civil y Radio Comunitaria Abriendo Puertas en Tala, La Voz de Senequé en Villaguay, digo, y tantos, ¿no? Que hay en todos los lugares, los medios también universitarios. Yo trabajo en medios universitarios, estoy en la FM Universidad de la UTN, y también veo que ahí hay un gran talento de compañeras y compañeros, eh, y bueno, que podrían estar en cualquier otro lugar o teniendo mayor acompañamiento del público en ese mismo medio, ¿no? Digo, porque tampoco pienso que se vayan del medio en el que están, todo lo contrario, darle entidad al medio en el cual están. Bueno, Sandra. Una última pregunta un poco cholula para A cerrar. ver. ¿Qué se siente que un libro que escribiste vos pase a ser una serie? Uy, bueno, en realidad yo me imagino que la gente que está al frente de la serie Cautiva, que se va a estrenar dentro de poco, ha tomado muchos documentos, ¿no? Para hacer el guión y demás. Pero la verdad es que me sentí muy reconfortada cuando tuve oportunidad de hablar con alguna de las actrices y me contaron que estaban con el libro y que lo tenían
como una suerte de elemento ahí que les permitía también construir sus propios personajes. Y la verdad es que, bueno, aguardando con mucha expectativa también todo lo que tiene que ver con esta serie, que está basado lógicamente y de manera elemental en el testimonio de una de las víctimas, que es la que ha tenido contacto directamente con la producción de esta serie. Así que con mucha expectativa y también esto que te decía anteriormente, que a mí me sigue maravillando la posibilidad que tiene de que cualquier persona que lea este material, tanto Crímenes Menores, Libranos del Mal y los libros que vendrán, que ya están en proceso, tengan la posibilidad de repensarse todo el tiempo, ¿no? Yo generalmente, estos dos libros por lo menos, los termino haciéndome muchas preguntas. Y me parece que más que tener una respuesta, me gusta que justamente se dé esa posibilidad de abrirnos a hacernos preguntas, preguntas que están pendientes de ser respondidas y que deben ser respondidas socialmente. Claro. Ahora, como para el cierre, yo te consulto, ¿qué le vas a decir? O sea, te digo que le des un mensaje a los jóvenes periodistas que se están formando en este momento, que en parte están con miedo, en parte en expectativa, en parte, bueno, o sea, más allá de que, bueno, en el contexto en el que vivimos parece que todo es una catástrofe. ¿Qué les dirías a esos jóvenes periodistas que están ahí, con ganas de hacer? Entonces, que yo trabajo con mucha gente joven y a mí me encanta eso porque me da muchos elementos y aprendo un montón. Así que, nada, siempre el consejo es ir con tranquilidad, eh, haciendo experiencia, no teniendo miedo de preguntar o de todos hemos, incluso yo misma en el día a día, muchas veces consulto a otro colega, a otra colega, Mm. respecto de abordajes, de dudas, de enfoque, de miradas. Me parece que eso nos enriquece, entonces para mí, como siempre lo decimos y lo decimos en todas las áreas, me parece que el trabajo parece que es individual, pero sigue siendo colectivo. Y como decimos, ¿no? La salida es colectiva. Colectiva. Y en este sentido también, en la profesión yo creo que nos nutrimos de, incluso cuando escribimos, que parece un acto en solitario, estás leyendo otros autores, estás conversando con esos otros autores, estás compartiendo lo que escribiste con un colega o con un editor y te hace devoluciones y ahí hay un enriquecimiento que es fabuloso. A mí me parece que esa es la recomendación básica, ¿no? Entender que es una profesión hermosa, de la cual yo soy una apasionada, que nos permite todo el tiempo volver a generarnos nuevos desafíos y uno de los grandes desafíos es trabajar colectivamente. Gracias, Sandra. Gracias a vos, Antonia, ha sido un placer realmente. Te agradezco por esta invitación. Gracias por venir.